Hola, hola a todas y a todos, si hay alguno por ahí. Soy Marina del blog bebeagogo.com y hoy este vídeo es una guía para elegir el lugar del parto. Durante el embarazo nos preocupamos un montón de prepararnos para el momento del parto. Entonces comemos súper bien, bebemos un montón de agua, hacemos ejercicio, yoga. Normalmente leemos un montón de cosas sobre el parto, estamos informados, pero en ocasiones nos olvidamos de buscar toda la información que podamos obtener sobre el lugar donde queremos parir. Esto es bastante importante porque depende del lugar que elijamos, pues nuestras posibilidades de tener el parto que deseemos pueden ser más altas o más bajas. ¿Vale? Es triste que haya que hacer una guía sobre esto. Y es triste que las mujeres tengamos que estudiar dónde tenemos que parir para tener nuestro parto deseado. Lo ideal sería pues poder ir a cualquier centro, elegir el que nos pille más cerca o el que te da las habitaciones más bonitas y ponernos en manos de profesionales que respeten nuestros deseos, que nos respeten como mujeres y que nada más, y que no nos hagan intervenciones que no deseemos. Pero por desgracia esto no es así. Por desgracia en muchos centros el índice de medicalización es altísimo, totalmente injustificado, y en otros todavía se dan casos de violencia obstétrica de mujeres a las que tratan realmente mal, en el que se supone que es el momento más importante de tu vida, ¿no? Entonces, además de esto, digamos que cada madre pues tiene unas preferencias individuales. Una mamá puede poner más peso en la balanza por cómo sea la habitación o por tener intimidad, otra por el personal que le va a atender, otra por las intervenciones médicas que se hagan. Entonces es muy importante que busquemos la opción que vaya mejor con nuestras preferencias para así poder obtener el parto que queramos. Entonces, como os decía, de parir en un lugar a otro puede cambiar muchísimo. Esto es así que cambia muchísimo ya desde parir de una región a otra. Os voy a enseñar, por ejemplo, este es el mapa de cesáreas de España. Es un mapa, esta información está tomada de la web de bebesimas.com. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, bueno, los datos varían de una comunidad a otra. Por ejemplo, en el País Vasco es la tasa de cesáreas más baja y tienen un 12,6% de cesáreas. Es una tasa que está bastante bien, entra dentro de las exigencias o de los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que tienen que estar las cesáreas entre un 10 y un 15, y creo que es la única comunidad, de hecho, que cumple con esto. Por otra parte, si parimos en Extremadura, pues la tasa media de cesáreas es del 27,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que las extremeñas tienen más del doble de posibilidades de que les hagan una cesárea que a las vascas. Y obviamente esto no es porque las vascas sepan parir mejor ni porque una cuestión genética, sino que tiene que ver con los protocolos que se realizan en una región y en otra. Pero no es una cuestión solo de regiones. Dentro de cada región o de cada comunidad varía enormemente de un hospital a otro. Mira, os voy a poner estas gráficas que están tomadas de la página web de Donald Young. Son datos de Cataluña. También son datos de la tasa de cesáreas. La gráfica que veis arriba es la tasa de cesáreas de la provincia de Tarragona del 2012. Entonces vemos que esta barrita azul es el Hospital Universitario de Sant Joan de Reus. Tiene un 19,6 de cesáreas. Es la tasa más baja que hay en Tarragona. Vemos que tampoco está dentro
del límite que pone la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pero bueno, esa es. Pero si vamos en la misma ciudad al centro MQ de Reus, la tasa de cesáreas es del 61%. Es decir, tienes el triple de posibilidades de terminar con una cesárea si acudes a este centro privado que al hospital universitario. En otras comarcas de Cataluña pasa más o menos lo mismo. En el Alto Pirineo, pues el hospital de Puigcerdá tiene una tasa de cesáreas del 14,6, bien, bajita, pero al Hospital Valdarán tiene un 47,6% de cesáreas. Quiere decir que casi una de cada dos mujeres que entran en ese hospital a parir salen con una cirugía abdominal. O sea, esto no es justificable bajo ningún concepto porque, o sea, no hay ningún motivo que pueda hacer que la mitad de las mujeres necesiten una cesárea, ningún motivo médico. ¿Vale? Otros datos, pues por ejemplo en Barcelona más o menos está un poco más igualada la cosa, pero bueno, ya veis que varía bastante desde el 12,8 del Hospital de Tarrasa, que me parece que es la tasa más baja de España, me parece, no estoy segura. Bueno, pues eso, van escalando según el centro hospitalario. Entonces, las opciones que tenemos para elegir son 4. Podemos elegir para parir un hospital público, un centro privado, podemos parir en casa, en nuestro propio domicilio o bien en una casa de partos. Vamos a ver un poco ventajas e inconvenientes por encima que puede tener cada centro. En un hospital público, pues es la opción de la mayoría. Pues la mayoría de personas dan a luz en un hospital de la red sanitaria estatal. Como ventajas podemos decir, primero, que es gratis, que al ser la opción de la mayoría puedes encontrar referencias, siempre vas a conocer gente que haya parido ahí y entonces, pues quieras que no, puedes comparar experiencias y hacerte una idea global. Suelen tener buenos equipamientos, urgencias neonatales, depende del hospital, hay que informarse y normalmente siempre vas a tener uno cerca de casa. Las desventajas, pues tienes poca privacidad, incluso a veces en la dilatación tienes que compartir habitación y cuando no es en la dilatación, seguro que en el posparto casi seguro que vas a tener que compartir habitación. Y otra desventaja es que no conoces al personal que te atenderá. Es decir, a ti te lleva todo el embarazo tu matrona, tu ginecólogo, quien sea o los dos, pero en el momento del parto te encuentras otro personal que no conoces de nada. Incluso si toca cambio de turno, es muy frecuente que te toque cambiar de matrona o de ginecólogo en medio del parto, lo cual pues es un poco, no favorece, digamos, a la intimidad que se necesita para el parto. Hospitales privados, la ventaja puede ser gratis si tienes una mutua que te lo cubra. La ventaja principal del hospital privado yo creo que es la privacidad y la comodidad de las instalaciones, la comida, no en todos tampoco, pero suele ser mejor que la red pública y que sabes quién te atenderá. Es decir, tu ginecólogo que te ha estado llevando todo el embarazo, pues es el que te va a atender también en el parto. Los inconvenientes es que, salvo honrosas excepciones, las tasas de medicalización, intervención, cesáreas y partos instrumentalizados son más altas que en los hospitales públicos. Esto, bueno, se debe a una serie de factores que no son médicos, obviamente. Y entonces los factores son económicos. Por ejemplo, ellos cobran de las mutuas igual, pero es más cara una cesárea que un parto vaginal, requiere más días de hospitalización. Es triste, pero esto es así. Por otra parte, no se suelen adherir a las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ni a las del Ministerio de Sanidad, con lo cual siguen usando protocolos obsoletos.
Y bueno, y por otra también influye bastante que al ser el ginecólogo el que te ha llevado el embarazo, el que te va a llevar el parto, en los centros privados se disparan las tasas de cesárea los viernes antes del fin de semana, cesáreas e inducciones. Lo que pasa que como el 70% de inducciones en primíparas acaba en cesárea, así que es un dato que va unido. Y se disparan sobre todo antes de puentes, Navidad, Semana Santa y demás. Es triste, pero es así. Cuando hay un puente de 5 días, prefieren inducir y hacer cesáreas programadas a las mujeres que les toca en esos días, más o menos, para poder hacer vacaciones. Más opciones. El parto domiciliario. En el parto en casa, contratas a una matrona que te hace el seguimiento durante el embarazo, con la que ya vas hablando de tus expectativas para el parto y cómo esperas que se desarrolle todo. Y es la misma matrona que te atiende en el parto, en tu propia casa y en el posparto, te hace las visitas de rigor. Como ventajas, bueno, ventajas pues que obviamente el lugar más familiar es tu casa, después de parir te puedes dar una ducha, puedes dormir en tu cama, eso es una ventaja obvia. Eliges tú los acompañantes que quieras, no estás limitada a un acompañante como en los hospitales normales, sino que puede estar tu marido, tu hermana, tu madre, tu doula, tu fotógrafo si quieres hacer un vídeo o quien a ti te dé la gana. La relación con la matrona, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho durante el embarazo, tú puedes hablar, la matrona sabe cuáles son tus miedos, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus puntos débiles. Entonces es muy beneficioso tener ya esta intimidad desde antes. Y luego que hay menos riesgo de intervenciones innecesarias. Obviamente, pues se realizan menos episiotomías, inducciones porque no has dilatado en tantas horas y cesáreas innecesarias, claro. Inconvenientes, pues no es para todo el mundo. Pues hay mujeres que prefieren parir en un hospital, se sienten más seguras en un hospital. También hay mujeres que pueden tener su embarazo clasificado como de alto riesgo o partos de nalgas o partos múltiples, no se suelen atender en casa. El precio del parto en casa pues varía, yo creo, ahora mismo yo creo que está entre unos 1.600 y unos 2.000 o 2.000 y pico euros y no lo cubre la mutua y que claro, si hay una urgencia hay que ir al hospital. Las casas de parto. Las casas de parto son para parir como si estuvieras en tu casa, pero en un centro sanitario. Entonces, pues suelen tener salas decoradas como si fueran habitaciones, el trato es muy cercano y bueno, las ventajas como pone es gratis también si vas por una mutua, trabajan con aseguradoras, conoces al personal igual que en un parto en casa porque normalmente vas allí a hacer las clases de preparación al parto, haces actividades durante el embarazo, igualmente conocen todas tus inquietudes y todo, el ambiente es acogedor y tienes poco riesgo de intervenciones innecesarias. Las desventajas, pues como en el parto en casa, que las urgencias tienen que ir al hospital y que además todavía hay poquitas en España. Yo sé que está Misión aquí en Cataluña y sé que por el sur hay alguna, pero os tendréis que informar sobre si tenéis alguna cerca de vuestro domicilio. Entonces, ¿dónde debo parir? ¿Dónde voy? Pues donde te sientas más segura. No hay una opción que sea mejor para todas las mujeres. Entonces, donde tú creas que te vas a poder dejar ir más, donde creas que vas a poder disfrutar de tu parto más y que se te va a respetar, pues ahí es el sitio. Se busca información, es la clave, buscar información sobre todas las opciones que tengas disponibles, identificar tus necesidades, que son individuales. Todas buscamos la seguridad, pero es subjetiva, ¿vale? Hay mujeres que para las que la seguridad es que el centro tenga una unidad de cuidados intensivos neonatales, una UCI. Para otras, pues la seguridad es
que no le hagan una cesárea. Innecesaria, claro. Para otras, la seguridad puede ser donde parió su hermana, que a ella eso le da mucha confianza. Bueno, pues que se informen todas y que traten de escoger el sitio que mejor vaya para ellas. Sobre la seguridad. A veces se dice que las mujeres prefieren partos hospitalarios porque son más seguros. Y bueno, esto realmente tampoco es del todo así. En los estudios serios, en la mayoría de estudios, que estén los datos actualizados y demás, el índice de mortalidad materna y fetal es similar en el parto domiciliario como en el parto hospitalario. Os dejaré un link por aquí con un artículo que hice para el blog donde se comparan 4 o 5 estudios diferentes con muestras muy grandes y que tratan sobre el tema. Sin embargo, en el hospital pues hay más probabilidades de cesárea, de episiotomía, de que el recién nacido necesite reanimación tras el parto, inducciones, partos instrumentales, menor puntaje de Apgar, al menos en el primer minuto después del nacimiento, y sobre todo menor índice de lactancia materna. Bueno, sobre todo no, todo es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cesárea tiene riesgos. En el recién nacido tiene riesgos de problemas respiratorios, de que le provoquen una herida con el bisturí, de alergias, de asma. Y para la madre, pues los riesgos inherentes a cualquier operación de cirugía mayor, infecciones, hemorragias, daños por errores al hacer el corte, daños en la vejiga o en otros órganos. También hay que tener en cuenta que los hospitales donde hay una UCI, una unidad de cuidados intensivos neonatales, tiene un mayor riesgo de medicalización excesiva y de cesárea. Esto viene explicado en parte, solo en parte, porque, bueno, los bebés a los que se les detecta un problema en el embarazo ya se derivan a este tipo de hospitales estas mamás y normalmente se tiende a la cesárea. Pero digo que solo se explica en parte porque incluso si cuentas solo los partos de bajo riesgo, siguen teniendo la tasa de cesáreas más alta. Y en general, todos los centros donde hay una plantilla de ginecólogos grande, en comparación con la de matronas, pues hay más posibilidades de acabar en cesárea el parto. Entonces, nos toca hacer una labor de investigación. Es lo que en el blog del Parto es Nuestro llaman turismo obstétrico. ¿Qué información tenemos que buscar? ¿Qué indicadores debemos tener en cuenta para elegir el lugar donde vamos a parir? Bueno, pues además de las ventajas y desventajas que ya hemos dicho, a la hora de hablar de un centro, pues podemos mirar la tasa de cesáreas, la tasa de episiotomías o los resultados de la satisfacción materna. La tasa de cesáreas no es por sí mismo una respuesta. O sea, si un hospital tiene un 24% o un 15%, no es en sí mismo, no es una garantía de que vayamos a tener o no una cesárea o que vayamos a tener o no el parto que necesitamos, pero da pistas. Es decir, si, como vemos en las gráficas, si hemos elegido un centro que tiene un 40% de cesáreas, pues eso nos está diciendo que los profesionales que allí trabajan no tienen mucha confianza en el proceso fisiológico del parto y son bastante proclives a hacer intervenciones como inducciones o cesáreas que ponen en riesgo la salud materna y la fetal también. La tasa de episiotomías. La tasa de episiotomías nos puede decir si en un hospital hay, por ejemplo, un 60 o un 80% de episiotomías, cuando sabemos que la episiotomía no es necesaria en la
inmensísima casi totalidad de los partos, pues ya quiere decir que es un centro cuyos protocolos están caducos. Quiere decir que es un centro que están haciendo unas intervenciones que no están justificadas médicamente. Y luego los resultados de satisfacción materna, es decir, cómo están de contentas las madres que han parido allí, cómo las han tratado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos ver estos indicadores, ¿vale? Formas de obtener respuesta. De forma personal a las conocidas. Y bueno, aquí pongo poco fiable. ¿Por qué es poco fiable? Porque normalmente cuando le preguntamos a alguien, ¿y el parto qué tal? Y nos dice, muy bien, muy bien. Si no profundizamos más, muchas veces se queda en el muy bien, y luego resulta que muy bien, bueno, hicieron una maniobra de Christeller que se te subieron encima a la barriga, que es una maniobra que no se debe hacer bajo ningún concepto, o resulta que te metieron prisa, o que no dejaron entrar a tu marido, o normalmente las mujeres, si hemos sufrido violencia obstétrica, nos lo callamos. Si no nos lo callamos, al menos nos lo decimos a cualquier persona. Nos esperamos a desahogarnos con alguien que nos vaya a entender, o en un grupo de apoyo o lo que sea. Entonces, las respuestas que nos puedan dar las conocidas hay que tomarlas un poco con relatividad. Los grupos de apoyo. Está la asociación El Parto es Nuestro, y en Cataluña está la asociación Dona Llum, que tienen grupos de apoyo donde se reúnen mujeres embarazadas o que ya han parido o que han sido madres hace poco. Yo recomiendo a todo el mundo ir, si tenéis uno en vuestra ciudad, a un grupo de apoyo, porque en estos sitios normalmente os van a dar una información actualizada de todas las opciones que tengáis disponibles, y vais a poder ver experiencias a veces más sinceras que las de una vecina o alguien que no se explaye mucho. Otra forma de obtener respuestas es preguntando directamente. Para preguntar puedes hacerlo de tres maneras. Puedes concertar una entrevista en el centro poniéndote en contacto con el coordinador o la coordinadora de partos, y entonces vas a una entrevista. Puedes escribir un plan de parto y diciendo cómo esperas que sea tu parto y a ver qué te contestan. O puedes escribirles una carta con las preguntas que quieres que te contesten. Esto sería obviamente para los hospitales en centros públicos y privados, porque si vas a parir en casa o en una casa de partos, pues le preguntas directamente a la matrona y no hay ningún problema. Podemos hacer una investigación online del centro. Podemos mirar los datos oficiales de ese centro o foros de maternidad o parecidos. Y otros, puedes visitar blogs de maternidad, escribir a las autoras de los blogs de maternidad, igual hay alguna que sea de tu zona, o a las doulas de la zona, o en otros centros donde haya madres, centros de yoga o de gimnasia posparto, de cosas así, puedes preguntar sobre experiencias de parto. Entonces, el plan de parto. El plan de parto puedes hacer un plan de parto, presentarlo y esperar a ver la respuesta. Entonces puedes pedir un montón de cosas, tendrías que ver cuáles son más importantes para ti. Yo he puesto aquí unas cuantas que te pueden dar, la respuesta te puede dar un indicativo del tipo de protocolos que se siguen en el hospital. Entonces puedes pedir que no te pongan una vía de suero nada más entrar por rutina, que no te realicen una episiotomía, puedes pedir parir en posición vertical, puedes pedir que te den tiempo en todas las fases del parto, dilatación, expulsivo y alumbramiento, u otras cosas como que no te separen de tu bebé cuando nace, que llevar tus propias ropas en lugar de las del hospital,
que tu marido te acompañe en todo momento o que puedas ingerir líquidos a demanda. Entonces, cuando nosotros preguntamos a los ginecólogos o a los centros en general, todos te van a decir que son súper partidarios de solo realizar las intervenciones necesarias y que, por Dios, que ellos lo que tú quieras. Cuando presentas un plan de parto, entonces es cuando te dicen, bueno, sí, yo súper fan del parto no medicalizado, del parto fisiológico, pero vas a tener que parir tumbada, porque aquí lo hacemos así. Entonces, bueno, pues eso ya te va a dar pistas de si vas a poder conseguir el parto que quieras o no. Entonces el plan de parto lo puedes escribir por carta y lo envías y normalmente no suelen tardar mucho en responder o puedes ir y entregarlo personalmente. En lugar de un plan de parto puedes preguntar en una carta o en persona, pero yo recomiendo más por carta porque así tendrás las respuestas por escrito y digamos que es más fiable. Y les puedes preguntar pues los indicadores que para ti sean importantes, pues cuál es su tasa de cesáreas, cuál es su tasa de episiotomías, cuáles son los protocolos neonatales. Esto es importante porque todavía en muchos centros los protocolos neonatales también están obsoletos y se produce una separación de la madre y el bebé innecesaria para hacer intervenciones de rutina que no están justificadas para el bebé. Entonces, es importante saber cuál es el protocolo neonatal de tu centro de referencia. Otro asunto que es muy indicativo es si en un parto normal lo atienden ginecólogos o matronas. Si lo atienden matronas, pues seguramente vas a tener más posibilidades de, si quieres un parto no medicalizado o que solo se medicalice en caso de necesidad, pues vas a tener más posibilidades si la que te atiende es una matrona. Obviamente hay excepciones para todo y esto no es una regla universal, pero estadísticamente es así. Puedes preguntar si puedes elegir la posición de parir y puedes preguntar cuál es su opinión sobre el parto sin anestesia. También es bastante indicativo. Muchas veces si te dicen que parir sin anestesia es de locas o de mujeres de las cavernas, de hippies o demás, pues ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? A ver, investigar online. Investigar online puedes hacerlo de varias maneras. Puedes preguntar en foros de internet de maternidad. Crianza natural, dormir sin lágrimas o Red Canguro, por ejemplo, los dos últimos no tienen como tema principal ni mucho menos el parto, pero seguramente siempre va a haber mamás que van a poder aportar su experiencia. Recomiendo estos foros y no otros como en femenino o así, porque por lo que yo he visto las mujeres suelen estar más informadas y suelen optar por partos menos intervencionistas. Entonces yo creo que si tú estás mirando mi blog y mirando esta guía, pues puede ser que vayas más acorde con este tipo de foros. Otro sitio para mirar en España es el Instituto Nacional de Estadística, pero que ofrecen sobre todo datos por comunidad. No es muy útil cuando quieres saber los datos concretos de un hospital. Entonces, para buscar los datos de un hospital lo tendremos más fácil si es un hospital público, porque los hospitales públicos están obligados a hacer una memoria anual y en esa memoria anual, pues ellos indican cuántas hospitalizaciones ha habido, cuántas intervenciones y cuántos días de hospitalización y todas esas cifras y dentro de esas cifras también la tasa de cesáreas. Entonces, para consultarlo podemos buscar la web de ese hospital y dentro de la web en algún sitio pondrá memoria anual, reporte anual, informe anual, algo así, y entonces lo abrimos. A veces viene como un PDF descargable, otras veces lo podemos consultar online y ahí dentro suele estar el informe de cesáreas. También en las consejerías de sanidad de cada región o de cada comunidad suele haber datos y ahí suele haber datos de los públicos y a veces también de los privados. Entonces, cada región es diferente.
es buscar la Consejería de Sanidad y rebuscar ahí entre los datos para ver cuál es la tasa de cesáreas de los hospitales. Por ejemplo, si sois de Cataluña, tenéis todas las tasas de hospitales en la web de Donallum, que es donallum.com. En Madrid, en la página madrid.org, también tenéis las memorias de los hospitales. Podéis poner en Google Memoria Anual Hospitales Madrid y entonces os dirigirá a esa página web. Y la Comunidad Valenciana publica también todos los años todos los números con las tasas necesarias de todos sus hospitales en la web de la Consellería de Sanidad. Otras webs. En crecerfeliz.es hay una guía de maternidades. Pongo que es por encima porque no da todos los datos, pero de algunos hospitales da datos no solo de cesáreas, sino también de episiotomías. Entonces, depende de qué hospital le estéis buscando, vais a tener más suerte o menos suerte, pero bueno, está bien para consulta. Otra es esta, www.estadísticasdelparto.com. Esta me parece que la mayoría de los datos también son por comunidad, pero echadle un vistazo. Y podéis preguntar en saludinforma.es, bueno, pues podéis hacerla, entráis ahí, hay un formulario de contacto y podéis realizar la pregunta que queráis si no habéis encontrado información de ninguna otra manera. Y nada, como ya os he dicho, consultadle sobre todo también a las doulas y a las matronas que podáis conocer o que podáis encontrar online en vuestra zona, porque seguro que ellas van a estar súper actualizadas con este tema. Y espero que esta guía os haya servido para encontrar vuestro lugar y poder tener el parto que queráis. Me podéis visitar en www.bebeagogo.com o si necesitáis alguna cosa me podéis escribir a info@bebeagogo.com o doulabebeagogo@gmail.com. Así que feliz parto para todas y hasta luego.